Agradecidos siempre por esa reciprocidad de nuestros amigos de Punto y Coma Radio o Mayra Podcast. Ustedes, los que reciben los contenidos que trabajamos con mucho gusto desde Barahona, República Dominicana, hoy con una grata invitada, una mujer aguerrida que tiene un gran testimonio en la parte humana, social, pero también profesional. Salió, emigró a buscar mejor calidad de vida, a poder expandir su conocimiento, pero ella retorna a Barahona y qué bien le está pagando, pero ella se lo debe desde luego a nuestro Padre Celestial, a Papá Dios. Les estamos hablando de la artista plástica Norkelis Acosta, que está con nosotros en Amaira Podcast en Punto y Coma Radio. Norkelis, bienvenida. Hola Mayra, bienvenida. Gracias por invitarme a este programa. Tengo que decir en las cámaras que tú eres una mujer que yo admiro mucho. Ay, ¿cómo va a ser? De Norkelis Sí, eres Acosta. una mujer que admiro, una mujer de mucho Gracias. valor y de verdad gracias y aquí estamos saludando también a todo tu público. Gracias a ti. Y me faltó decir algo, que eso lo vamos a ver más adelante en nuestro desarrollo del contenido y nuestra narrativa de Omaira Podcast, que ella es pastora, sí señor. Algunas personas no conocen, pero esa parte espiritual de Norkelia Costa, desde luego que le estaremos conversando como una gran primicia para todos ustedes, cómo Dios la ha tocado y ese valioso testimonio. Pero cuéntanos, Norkeli, esa mujer que vemos hoy, que yo decía antes de dar inicio, que parece una de esas muñecas de porcelana, esas que podemos nosotros vender y promover en el buen hablar y sentido de la palabra. ¿Cómo Norkelis Acosta se pone en contacto con las artes plásticas? Mira, Norkeli nació artista. Yo desde pequeña supe que iba a ser artista. A la edad de 7 años yo estaba ya dibujando y hacía unos dibujos muy definidos porque ya, ¿verdad? Estaba el talento puesto por Dios allí. Y entonces mi padre me encuentra con este dibujo y me dice, ¿quién lo hizo? Y le dice, yo, papi. Él me dijo, no, tú tienes que sentarte conmigo. Y él se sentó conmigo a que yo repitiera el dibujo y se Para lo hice exacta para confirmar. confirmar. Yo tenía 7 años, en Barahona no teníamos escuela de arte, no teníamos ni siquiera escuelas así independientes y yo estaba en primaria. Mi papá me dice, con ese talento que tú tienes, tenemos que llevarte a Santo Domingo a una escuela a estudiar arte. Ujú. Y entonces hicimos ese pacto y yo hice ese pacto conmigo misma, con mi talento, y le oraba al Señor siempre. Y 12 años después, 14 años después, inmediatamente yo terminé mis estudios, yo me fui a estudiar arte a Santo Domingo. Wow, cuando tú dices yo hice un pacto, en eso, Norkeli, cuéntanos a qué se debe, porque entonces tú vienes de una familia de fe. Cuando ella dice su papá, estamos hablando del doctor José del Carmen Acosta, político, abogado y diplomático de esta ciudad de Barahona y bastante reconocido y que de manera muy habilidosa e inteligente pudo acercarte a ti, a tu vocación y a través Sí, de ese sí. pacto con Dios, entonces tú tienes en lo adelante la sabiduría. Entonces, Norkeli se va a través de ese pacto. ¿Piensas tú en ese momento, ya cuando tienes tu carrera profesional, de retornar a Barahona? ¿Eso en algún momento pasó por tu mente? Siempre estuvo en mi mente Barahona. Eh, Mis padres se quedaron a vivir aquí, todas las pertenencias o el patrimonio familiar está aquí en Barahona y mis padres nunca abandonaron este lugar. O sea que yo soy serie 18 y desde que yo me fui a estudiar a Santo Domingo, yo todas las elecciones vine a votar. O sea, que yo nunca he votado en otro lugar que no sea Barahona. Imagínate qué tan importante era para mí venir para las madres, venir en vacaciones, traer a mis hijos. O sea, yo nunca me desconecté de mi pueblo. Eso se llama lealtad
a tu patria chica, de verdad que sí, porque ustedes nunca cambiar su serie, No, nunca la cambié. retornar en cada proceso electoral a dar apoyo a quien sus simpatías sí le inspiraran, yo pienso que es el mejor apoyo que un barahonero nacido, crecido, desarrollado, que sale, pero su sentimiento y en este caso su corazón, porque muchos de sus bienes, por decir todos, están aquí, ese patrimonio. En el caso de tu papá, que es la familia, su familia es de Paraíso. En el caso de Sí, doña Mari, que es tu madre, ella también es de también es de Barahona. Paraíso, De Paraíso, los dos, ambos. sí. Ok, entonces, cuando Norkeli se queda en Santo Domingo a recibir esas oportunidades, nos gustaría saber de manera directa algún proceso que tú pudiste tener, porque no todo es color de rosa y sobre todo en el ámbito de las artes, de donde tú pudieras recibir oportunidades, porque la vida en Santo Domingo no es tan fácil. La vida en Santo Domingo no es fácil, sobre todo para el que va a estudiar. Yo recuerdo que en mis tiempos en que yo llegué a Santo Domingo, yo no sabía coger un carro público y en la capital todo es muy rápido. Entonces cuando yo me iba a montar en un carro venía otro y se me montaba adelante. Y la gente en la calle me decía, mira muchacha, bota el campo. Y entonces te Suelta eso. hacen bullying y todo eso. Pero, ¿qué te digo? Yo no sé si es por el talento de ser artista, que Dios me dio esa capacidad desde niña en que me hacían bullying y eso a mí no me importaba. Ujú. Me decían lo que sea y a mí me daba lo mismo. O sea, yo siempre tuve como esa seguridad de quién soy. Si estoy pasando por esto en este momento es porque no conozco la ciudad. Si tú me haces bullying no me importa porque esta es mi realidad. Entonces a mí no me importaba, pero sí, yo tuve la ventaja de que al ser la menor de 4 hermanos del matrimonio de mi padre, mis padres ya se habían ido mis 3 hermanos a Santo Domingo, el doctor José Luis Acosta, la jueza Namilka y Rina, que es la mayor. Y cuando me toca a mí, mi mamá dice, ya, yo no voy a dejar a todos mis muchachos solos. Entonces ella se muda a Santo Domingo. Y eso a mí me favorece porque no estuve desamparada sin Ok. mis padres. Mis hermanos pagaron un precio más alto. Pero ¿qué te digo? Cuando la gente ve ya la carrera terminada, elaborada, los reconocimientos, los proyectos realizados, eh, y muchas veces la gente piensa que el camino ha sido fácil, Ujú. porque quizás tú vienes de una familia acomodada o porque vienes de un padre, ¿verdad? Que tiene una trayectoria, pero realmente en el arte, en mi familia nadie tuvo ya trayectoria. Y en el arte no vale influencia, vale talento. O usted tiene talento o no lo tiene. Pudiera ser que tú seas hija de algún artista famoso, pero al final lo que se va a reconocer es tu Tu capacidad, tu capacidad, talento expuesto. sí. Y en esa fase de la confianza de los que se dedican al mundo de las artes plásticas, en este caso, que siempre andan como diferentes, se les nota a ellos. Yo sé que en muchas Sí, ocasiones te decían, tú eres artista plástica, porque sí. es que en el pensum le dan a ustedes alguna asignatura que les aseguran, les No, dan mira, esas si herramientas. tú vas a una escuela de arte, en el caso mío que estuve cursando arte fine art o arte plástica en mención ilustración en Altos de Chabón, tú te llegabas a esta escuela, la escuela estaba directamente allá en Altos de Chabón, y tú lo que te ibas a encontrar con un grupo de gente extraña. Yo recuerdo que amigos que cursaban otra carrera, que estábamos en el colegio, iban a visitarnos y me decían, ¿y tú estás loco? Ay, Dios mío. Porque el artista Sí, tiene su propio mundo, no es nada a propósito, sí. no es porque quieren llamar la atención, que mucha gente lo piensa, Ujú. quizás haya alguno que quiera llamar la atención, pero es que los artistas somos diferentes y entonces uno vive en su mundo y uno es así, punto. O sea, no es intencional realmente. A mí me gustan los colores, me gusta vestirme colorida.
y yo uso la paleta de colores en mi vestir, que es la misma paleta de colores que yo uso en mi obra de arte. Pero eso es porque es natural, eso es lo que a mí me gusta. O sea, no es nada intencional, ¿tú entiendes? Es como actuar con el ejemplo, porque si a ti te gustan esos colores vivos, que son los que tú utilizas, que a mí me encantó, cuando tú llegaste a Barahona, yo antes te seguía desde antes y yo decía, wow, pero qué hermoso, porque como que te conecta y tú pones vida con el pincel a través Así es. de esas ilustraciones. Entonces, qué mejor ejemplo que tú llevarlo, que tú vestirlo y tú también utilizas en tus obras, no tan solo de cuadros, sino también en la parte de la vestimenta, Sí, ropas, claro. o sea que tú usas todo, hasta toallas, o sea que te dicen hasta para decorar un baño, o sea que a ti te dicen yo quiero tal cosa y tú, ahí está. Entonces, me han dicho Sí. que a ti te va muy bien, Norkel, te fue bastante Bueno, bien. yo no me puedo quejar. Yo no te voy a decir que me va como Elon Musk y esos millonarios. Ah, pero bueno. Pero no me puedo quejar. Yo le he sido fiel a mi talento y el talento me ha compensado. Yo con el respeto de lo que tienen otras creencias, yo creo que Dios pone a la gente en la tierra, Dios da el talento, Dios da las capacidades y así mismo, en ese mismo orden, Él los distribuye. Él dice, en Barahona vamos a soltar, yo voy a poner este año o en esta década o en este milenio o en este, cuando son cada 100 años, ¿cómo se dice? Centenario. Centenario. En este centenario yo voy a poner 100.000 abogados, tantos médicos, tantos esto, pero él dice yo voy a poner 20 artistas. Si tú te das cuenta, los artistas son pocos, Son menos. son menos estadísticamente en el mundo entero, en todas las partes. Entonces, si tú eres de un grupo reducido que Dios envió a la tierra, tú no puedes darte el lujo de abandonar tu talento. Al talento hay que creerle. El talento hay que desarrollarlo, el talento hay que educarlo, hay que ejercerlo y sobre todo hay que amarlo. Y usted tiene que ser comprometido con su talento. Y si tú eres así, el talento te va a pagar bien. Excelente. Nosotros quisiéramos también desde este contenido de podcast, porque también las mujeres resilientes, emprendedoras, que es tu caso de manera directa, nos gustaría que Norkelis Acosta nos pudiera compartir algún testimonio que la haya marcado y que te permitió a ti renacer como el ave fénix, si así Amén. pudiéramos Sí, denominar. mira, yo te puedo decir que mi vida entera es un testimonio. Algo que la gente no conoce de mí, Ujú. porque el arte te hace ser público, el arte de las carreras que son públicas, tú tienes que compartir todo lo que haces, la gente tiene que verlo, el otro lo comparte y de alguna manera tu trabajo es público. Entonces yo siempre he publicado en mis redes solamente mi trabajo, la parte de mi trabajo y la parte de mi vida que involucra mi trabajo, pero nunca mi vida así personal, interna, íntima y mi relación con Dios. Eh, Hubo una etapa de mi vida en la que yo enfrenté una enfermedad de origen desconocido. Ok. Eh, y fue una etapa de mi vida en la que pude haber muerto. De hecho, es un testimonio. Entiendo que estoy viva de manera sobrenatural, porque si Dios no hubiese estado en esa parte de mi vida en cada momento, yo no estuviera hoy sobre la tierra. Y durante meses y fueron momentos muy, muy, muy difíciles, llenos de incertidumbre, de miedo, de preguntas sin respuestas, miedo a la muerte, donde yo no estaba preparada. Y yo les decía, mis hijos eran pequeños, y yo les decía, Señor, yo no estoy preparada para morir. Así que yo no me voy a morir. Tú tienes que salvarme, porque esta enfermedad de origen desconocido pasé por un proceso muy largo de, de,
de intervenciones, ¿verdad? No puedo darte detalle ahora porque te voy a coger todo el programa. Claro. Pero un médico de Estados Unidos fue quien me diagnosticó, hizo medicina de enlace aquí y prácticamente era una enfermedad del libro. Esto fue algo que yo nunca lo publiqué, obvio la gente nunca sabe. Norkeli pasó por un proceso, por el valle de sombra de muerte estando viva. Sí, Wow. yo lo pasé. Y cuando salí de ese proceso, gracias a Dios, porque de verdad no estaba en manos de médico. Y si Dios no manda este doctor a tiempo, cuando ya quizá mi vida estaba agotándose, yo no estuviera aquí hoy. En ese momento, tus niños estaban pequeños, Estaban bajo la pequeños. guarda, en este caso, de tu familia, que ellos te No, en ese cuidaban. momento yo estaba casada con el papá de mis Ok. hijos y él se ocupaba de ellos. Pero yo estaba en un proceso en que yo duraba 4 meses trancada en una habitación, sin luz, sin sol, sin sonido. No los veía, fueron 4 meses de ausencia. Y entre médicos, internada en Sedimá, en cuidados intensivos, en la UCE. O sea, fue un proceso bastante difícil, pero Dios estuvo conmigo y yo le decía, Señor, no estoy lista, no puedo dejar a mis hijos pequeños, yo tengo que ver a mis hijos graduarse y el Señor respondió mi oración. Entonces ahí cuando recibes ese milagro, porque prácticamente es un milagro Un de milagro, estar en un ese, milagro. en todo ese momento con esas dificultades de salud, y ahí es que tú tomas entonces la decisión de retornar hacia Barahona, o luego te das Sí, otra mira, oportunidad. inmediatamente yo me recupero del problema de salud. Yo tuve mucho tiempo que le faltaba oxigenación a mi cerebro. Wow. Al pasar por ese proceso, me afectó un poco el neurovegetativo del cerebro y yo literalmente quedé en una etapa de rehabilitación. Ok. Yo tenía que caminar al paso, yo no podía trabajar, estaba inhabilitada. O sea que esa enfermedad, aparte del tiempo que yo duré con la enfermedad misma, el tiempo de recuperación fue de aproximadamente 6 meses, que yo no podía tampoco trabajar. Y entonces yo en ese tiempo, como yo soy diseñadora de interiores, diseñadora ambiental, especializada en diseño de mobiliario como producto de consumo masivo, yo trabajaba en ese sector, en ese target. Y ahí pues a uno le va bien. Si a mí me va bien en las artes, ahí era que ahí me iba bien. Fue una gran Sí, oportunidad una en gran ese momento. oportunidad, gracias al Señor, pero yo ya no quería trabajar con muebles. Trabajar en fábrica, diseñar una producción de muebles, donde yo tenía que diseñar la matriz, trabajar desde el prototipo de mobiliario, dejar la producción diseñada desde cada proceso, desde la madera hasta terminar con el proceso de pintura o tapizado y el mueble ya enfundado para salir. Era muy difícil porque yo trabajaba con fábricas a gran escala, donde tenían 2 turnos de trabajo. Yo tenía que trabajar en un turno de noche, otro turno de madrugada, y era Ay, muy Dios mío. duro. Entonces Wow. yo dije, no trabajo más mobiliario, no importa, me pueden pagar lo que sea y no lo voy a trabajar, me voy a dedicar a ser artista. Ahí sí hubo un problema. Ya yo estaba graduada, yo había ido a Alto de Chabón y yo era graduada como artista y eso era lo que yo quería siempre, pero estaba haciendo algo donde yo necesitaba producir dinero. Entonces yo dije, ya yo no voy a hacer más mobiliario, Ok. voy a ser artista y ahí comienza mi carrera artística en el año 2005. Ok. Y desde ese entonces yo soy una artista consagrada. Me levantaba a trabajar en mi taller, vivo de mi taller y vivo del arte. Yo no hice otra cosa más que no sea ser artista. Ahí tomaste tu vocación, entonces esa gran decisión de trabajar de la mano con tu vocación, pero retornar a menos oportunidades sería, en comparación con Santo Domingo, por supuesto, a Sí. Barahona, Sí, porque mira, también Dios te da otra oportunidad de Dios me da tú una oportunidad de renacer. vida y yo lo veo como una oportunidad. Para mí fue un nuevo nacimiento.
Sí. adulta. Es el mismo nuevo nacimiento cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador por primera vez. Yo tuve otro nuevo nacimiento, una nueva oportunidad en Dios. Entonces yo dije, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero, no voy a desperdiciar la vida de mil cosas. Tenía una situación difícil familiar y entonces tomo la decisión de eh, retomar mi vida y separarme, ¿verdad? Me quedo en Santo Domingo y sigo trabajando en mi carrera hasta llevar mi carrera a cierto nivel de madurez. Entonces, cuando yo vengo a Barahona, ya mi carrera tiene cierto nivel de madurez y entonces yo me mantengo entre que trabajo aquí, que salgo a hacer trabajo fuera de la ciudad y entonces hasta el día de hoy. Para no desligarte, en este caso, de las relaciones que son importantes, Sí, esas oportunidades, y no tan solo en Santo Domingo, sino más allá, porque en la sí, parte internacional tú también has y sigues siendo una digna representación nuestra. amén. Aquí Dios te flecha. Sí, me O- flechó. Te Ay, se flechó, me fue. anda por ahí, ella es una mujer flechada, hemos visto esa conexión, él se ha vuelto un artista, yo le he dicho también que él parece Sí. un artista porque cuando esa media naranja se une con la otra, es un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo ustedes reciben en este caso esa gran misión de dirigir un pastorado? Mira, la misión comienza cuando yo acepto al Señor y le entrego mi vida a Cristo en el año 2000. Yo tengo 26 años en el Evangelio, me congrego en Vida Abundante con el pastor Javier Valdés, una iglesia ubicada en el segundo nivel de Plaza Naco. Allí yo crecí como cristiana, hice los niveles de discipulado que tenía en mi iglesia, que en ese entonces eran 4, duraba 3 meses cada nivel de discipulado, un año de estudios. Luego de ahí yo paso a lo que es la escuela de liderazgo de mi iglesia y me formo. Entonces comienzo a servir en la casa, comienzan a crecer los dones del Espíritu, ¿no? Llegué a ser escudera de mi pastor y yo salí después de 14 años, yo me congregué por 14 años en ese lugar y salgo de allí cuando vengo a vivir a Barahona. Ok. Entonces cuando yo vengo a vivir a Barahona, ya pues entonces comencé a visitar la iglesia del pastor Carbonell, pero no sentía, ¿verdad? Que era como el lugar que Dios había puesto para mí, una iglesia muy buena, un hombre de Dios, pero Dios tiene un propósito. Entonces cuando el pastor Alberto Espinosa, que era adorador de Río de Dios, se hace pastor y decide poner una iglesia, que él tiene una iglesia bastante joven también, 4 o 5 años o 6, no sé. Yo entonces me fui a congregar allá, amigo de la familia de mucho tiempo, y ahí comencé a servir en el ministerio, parte del liderazgo de la casa, y luego de 2 años y algo, entonces que mi esposo se convierte y dio un cambio radical. Nosotros nos congregábamos ahí ¿cómo es que se llama esta calle? Nuestra Nuestra Señora Señora del el Rosario. Rosario, esquina, eh, ¿Trinitaria es esa? No, no, esa es la... no recuerdo. Entonces la gente no creía porque Osvaldo es un hombre que ha sido una ficha en Barahona. Sí. Y aparte de su hombre con su historia, Ujú. que vivía bebiendo y ya tú sabes. Entonces la gente dice que Osvaldo se convirtió, yo no lo creo. Todos los domingos desfilaban 2 y 3 carros a ver si era verdad que Para Osvaldo estaba en eso, que confirmación. era verdad. Pero ya sí, la gente ha visto el cambio. Osvaldo es un hombre totalmente diferente y transformado por Dios. Y pues cuando nos toca ser pastores, él le dice que sí al Señor con solamente 4 años en el Evangelio. O sea que me toca a mí ahora llevar, ¿verdad?, la carga de la madurez del ministerio en lo que él también pues madura juntamente con la obra. Pero lo está haciendo muy bien.
Bueno, cuando Dios está en nuestro corazón, el cambio se ve. O Amén. sea, no es solamente decirlo de palabras, sino a través de las acciones que nosotros podemos manifestar. Y de hablar siempre van a decir, siempre van a juzgar, siempre estarán con ese dedito, El dedo el dedo acusador. acusador, Norkeli. Pero yo Sí, no sabía que Norkeli era mira, pastora la y el gente se esposo. ha... Entonces la pregunta viene aquí, Norkeli. Sí, ¿Compagina la vida espiritual con tu digna profesión de las artes plásticas? claro que sí, porque nosotros somos uno. Yo no creo en eso que dice, esto es cristiano y esto es secular. Ujú. De hecho, no me gusta usar la palabra secular, porque yo soy la misma donde quiera que esté. Sí. Entonces, si yo pinto una obra que sale de mi interior, va a salir de lo que yo tengo. Si yo voy a una exposición, yo voy a ser yo que voy a estar ahí. Entonces, va a haber una representación de lo que sea que yo soy. Y pues yo tengo que ser la misma donde quiera, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, en el parque. O sea, no hay manera porque yo no me puedo dividir. O tener una máscara para esta No, actividad, yo para no este lugar uso yo más. tengo una No. máscara, yo tengo otro grupo allí, me pongo esta máscara. Norkeli pudo dar las palabras de bendición en lo que fue la primera entrega del Festival Cultural dedicado Sí, a la región Enriquillo, Independencia, Bauruco, Pedernales y Barahona como sede principal, que ha quedado establecida todos los años en el mes de mayo, amén. y ella fue reconocida dentro de los tres, el profesor Gustavo Díaz Zombolo y Temo de Cabral, fallecido, ese fue póstumo, y nuestra artista plástica Norkelia Costa, Amén. reconociendo en vida, en tu caso, Amén. y con el caso de Gustavo Díaz, y una mujer que con mucha dignidad trasciende y que donde está eres marca Barahona. Nosotros aquí Amén. agradecemos bastante de que tú puedas conectar. Mira, que yo sé que faltan más cosas, pero Amén. esto solamente será una primera fase porque vendrán más ocasiones donde nosotros Claro que podamos sí. compartir contigo, pero quisiéramos ya casi en el cierre de este contenido de Omaira Podcast que tú nos puedas dar un mensaje de valor, resiliente a esas mujeres que quizás han pasado por situaciones difíciles. ¿Qué mensaje le das? Y también, por supuesto, decir dónde pueden estar contigo de manera más cercana. Bueno, yo siempre estoy disponible en mis redes. En mis redes yo tengo mi teléfono para que la gente me pueda contactar. En nuestra iglesia, donde yo tengo, donde tenemos la oficina, y también está la oficina de la artista, está donde tenemos la sede de nuestra casa, Jesús en la Zona, que está ubicada en Brisas del Caribe, frente a Brisas del Caribe. Entonces, ¿qué mensaje yo le daría a la mujer? Estos son tiempos muy retadores. Son tiempos tan retadores que hay mucha, para todo el mundo, sea mujer o hombre, hay mucha tentación. Vivimos en un mundo con una naturaleza contraria a Dios en todo. O sea que la firmeza de tomar una decisión y de seguir un camino, hay que asumirlo, creerlo, llevarlo dentro y no desistir bajo ninguna circunstancia. Entonces, hoy yo te puedo decir que cada batalla a mí me hizo más fuerte, más sensible a las necesidades de otro y más dependiente de Dios. Si alguien que me escucha ahora está atravesando alguna prueba, yo quiero decirte que no te rindas, no te rindas. El proceso no es el final de la historia. Yo tuve un proceso y ahí fue que realmente inició mi vida en Dios. Así que todavía
se siguen escribiendo capítulos, todavía Dios sigue escribiendo capítulos sobre tu vida y lo importante de ser resiliente es resistir y saber que la historia no termina en una circunstancia difícil, sino que a la circunstancia difícil tú le puedes vencer e ir por encima de todo. Y eso es lo que te va a llevar al éxito. Cada batalla y cada victoria va a ser un aprendizaje. Señores, si nos llevamos, señor director, seguimos corrido aquí, usted lo sabe, pero lo vamos a dejar hasta aquí este contenido de una mujer que sus alas desde su nacimiento, muy jovencita, ella entendió hacia dónde iba, fueron tomando colores, con los años se desarrollaron, pudieron que de alguna forma mojarse, se cansaron, pero resurgió y continúan con más esplendor hoy desde Barahona ella Amén. para todo el mundo y llevando un mensaje de paz, que es lo que nos ha dejado aquí como inspiración de cierre. Amén. Y ustedes pueden seguirla en sus redes sociales, Norkeli Acosta, y en la zona Jesús en la zona. en la zona, que es un nombre que nos lleva como a un nivel de poder identificar lo que allí se puede sentir y percibir. Así que les invitamos a estar más de cerca con nuestra invitada de hoy en Punto y Coma Radio, Mayra Podcast. Agradecemos enormemente. Gracias, Norkeli, por recibir esta invitación, poder trabajar ese contenido en este mes de mayo. Felicitaciones a ti como una madre que sabemos de gran poder, empoderada, que Dios te siga dando esa iluminación, esa sabiduría y amén. Dentro de poco espero también visitarles por allá. Claro que sí, te esperamos. Nosotros tenemos culto a las 10 a.m. Dios está haciendo grandes cosas. No lo subimos a las páginas porque guardamos la vida privada de la gente, pero Dios está haciendo grandes cosas. Sí, y además eso es para vivirlo allá directamente. Pero tú estás haciendo el trabajo, Dios más que nadie lo sabe y eso llega y se refleja. Gracias a Norkeli Acosta, nuestra artista plástica, pastora, pero sobre todo un gran ser humano, una mujer que Barahona se merece y tiene la dignidad de que está, sí, viviendo aquí en Barahona y la ama ella, su tierra. Amén. Gracias por estar con nosotros. Ustedes continúen con los contenidos de Punto y Coma Radio. Gracias. Esto fue con Omaira Podcast.